parte donde hablamos de la valoración, hablaré un poco de los diferentes algoritmos, de que no hay ninguno universal. Y lo que yo sí que he intentado hacer es, de alguna manera, generar no un algoritmo, pero una estructura ecléctica, ¿no? Coger un poco lo mejor de cada casa e intentar, de alguna manera, estructurar las ideas de una forma sencilla para los clínicos. Amigas y amigos de Fisioterapia La Trovada, alumnos de cursos previos o aquellos que tenéis interés en la región de hombro, estamos de enhorabuena, porque a continuación vamos a ver una entrevista que hemos realizado a Quique Yuc con el motivo del curso que va a realizar de hombro en este principio del 2025. Así que esperemos que lo disfrutéis mucho, que aprendáis y si queréis, ya sabéis, nos vemos en enero en el curso de Fisioterapia La Trovada, abordaje del hombro, con el profesor Quique Yuc. Os dejamos toda la información en comentarios y podéis entrar también en fisioterapialatrovada.coop de cooperativa para tener toda la información sobre los cursos de formación que vamos a realizar durante el año 2024-2025. Gracias por estar ahí y por seguirnos. Empezamos. ¿Cuál es tu interés en la región del hombro? Bueno, pues esto yo creo que fue un poco de rebote, porque yo inicialmente, a raíz de empezar con mi tesis doctoral, estuve un tiempo muy centrado en el dolor cervical. De hecho, mi tesis doctoral va a estar relacionada con el cuello y, como bien sabes, hay una relación estrecha entre columna cervical y hombro, y a raíz de estudiar mucho sobre el cuello, pues sin querer empecé también a indagar sobre el tema del hombro. Coincidió también que veía muchos pacientes con dolor de hombro y coincidía que fracasaba mucho con los pacientes con dolor de hombro, porque la verdad es que, bueno, pienso que es una zona bastante compleja, muchos cuadros clínicos, como luego comentaremos, y entonces me empezó a interesar. Como anatómica, biomecánicamente, clínicamente hay mucha relación cuello-hombro, pues bueno, decidí centrarme un poco en esas dos regiones y de hecho actualmente son un poco las dos regiones que tienen más interés para mí. Muy bien. ¿Y crees que ahora mismo hay algunas limitaciones generales a la hora de abordar al paciente con dolor de hombro a nivel de fisioterapia? Bueno, limitaciones pienso que las hay como el abordaje de cualquier otro tipo de región, no creo que sea diferente, ¿vale? O sea, en relación al dolor de hombro, pues bueno, creo que se cometen muchas veces los mismos errores que se cometen en otras regiones, ¿no? Pues el uso inadecuado de las técnicas de imagen, el poco uso del razonamiento clínico o de las herramientas más clínicas, como puede ser la entrevista clínica, la exploración física. Pero básicamente veo eso, ¿no? Un poco que, desde mi punto de vista, creo que se está perdiendo un poco la base de lo que es la fisioterapia, ¿no? Que la base es nuestra valoración clínica con los pacientes. Se está perdiendo también un poco los principios básicos de cara al tratamiento de los pacientes, muchas veces sobrecomplicando los tratamientos. Y de hecho, pues lo que pretendemos con este curso es, pues eso, establecer un poco orientaciones básicas, tanto de cuáles son los principales síndromes clínicos o cuadros clínicos que se puede encontrar un fisioterapeuta, saber identificarlos a través de una buena anamnesis, exploración física, saber cuándo las técnicas de imagen tienen su papel, cuándo no, y sobre todo luego saber un poco los principios básicos que orienten en el tratamiento, sobre todo mediante estrategias de ejercicio. Has hablado muy bien, la entrevista va un poco en una estructura como si estuviésemos en una cita clínica con un paciente. Entonces, primero voy a hacerte algunas preguntas en relación a algunos grandes olvidados y que quiero que me digas si crees que realmente podría tener relevancia o no. Y en primer lugar, me gustaría preguntarte sobre la epidemiología, ¿no? Si crees que tiene importancia el tener conocimientos de epidemiológicos dentro del mundo del abordaje del hombro. Bueno, en concreto en el hombro la epidemiología es súper importante, ¿vale? Porque de hecho sabemos que los datos, por ejemplo, de prevalencia de distintas patologías del hombro
guardan mucha relación con el rango de edad del paciente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? que los pacientes con hombro congelado pues, bueno, tienen un rango de edad donde es más característico, un pico de edad también, el tema del sexo también es un factor decisivo. Luego, por ejemplo, el tema de la inestabilidad de hombro sabemos que es una patología típica del sujeto más joven, adolescente, ¿no? Deportista. Por tanto, la epidemiología es muy importante saber, pues evidentemente, el sexo del paciente, la edad del paciente. El factor edad es súper importante y muy determinante en algunas patologías. Por ejemplo, en las roturas del manguito rotador sabemos que el factor edad es crítico. Entonces, estamos hablando de que realmente, por ejemplo, tener conocimientos de saber en qué edades se puede presentar cada patología, en el momento en el que entra un paciente y te da los primeros datos, ya te puede dar, ¿no?, una primera información sobre cosas que seguro que no se te debería de olvidar valorar con ese perfil de paciente. ¿Estamos hablando de esto? Exacto, exacto. O sea, está el tema de la epidemiología, como bien comentas. Luego, otro aspecto también importante que en el curso también haremos hincapié es el tema de los factores relacionados con los estilos de vida. Por ejemplo, el tema del tabaquismo, el tema de los factores metabólicos, la diabetes, problemas con los niveles de tiroides, etcétera, que también son factores que se han visto que están muy relacionados con algunas de las patologías de la región del hombro. Claro, porque hablamos, por ejemplo, de preguntas generales que a veces al final ni terminamos haciendo porque no sabemos el valor que nos va a dar, como por ejemplo el tabaquismo o la diabetes, o pensamos que simplemente es un dato a nivel de salud general, pero creo que muchas veces en fisioterapia no tenemos el conocimiento de saber hasta qué punto puede impactar un tabaquismo, ¿no?, el hábito del tabaquismo en un paciente con una patología, no sé, a lo mejor de tendón, podríamos estar hablando. Sí, por ejemplo, sabemos que en patología tendinosa el síndrome metabólico es algo muy a tener en cuenta. También es cierto que a día de hoy sí que tenemos datos que nos informan de que el síndrome metabólico puede estar implicado en algunos cuadros de hombro, pero, por ejemplo, de lo que no tenemos tantos datos es hasta qué punto, influyendo con nuestras intervenciones en este tipo de factores, podemos ayudar a resolver en mayor o menor medida el dolor de hombro de un paciente. Esto todavía está un poco en ascuas, ¿no? Pero es algo que cada vez hoy en día se le está dando más importancia, no solo ya en el dolor de hombro, sino en otros cuadros de dolor musculoesquelético. Avanzamos, tenemos al paciente ya sentado en la mesa y le vas a realizar la entrevista. Quique Lluch, cuéntanos un poco en qué consiste una primera entrevista de un paciente tuyo que acude a consulta con dolor de hombro para que nos podamos hacer una idea general. Bueno, a ver, la entrevista, el modelo de entrevista, bueno, en primer lugar no hay un modelo de entrevista único, ¿no? Hay muchas diferentes propuestas. En este sentido, el modelo de entrevista para un paciente con dolor de hombro no va a ser muy distinto al que utilizaríamos en otro tipo de paciente con dolor musculoesquelético. Sí que es cierto pues, que hay algunas preguntas que pueden ser más relevantes, buscando un poco posible relación con algunas condiciones clínicas. Pero bueno, el modelo de entrevista es un modelo clásico, ¿no? De queja principal, área de síntomas, comportamiento de los síntomas, etcétera. O sea, modelos que ya conocemos hoy en día y que se utilizan ampliamente. En este sentido, pues bueno, seguiremos un poco modelos de entrevista que ya se conocen en el ámbito de la fisioterapia. Vale, muy bien. Pasamos también en este momento a evaluar un poco la posibilidad de que haya presencia de lo que llamamos banderas rojas en el hombro. ¿Nos puedes contar? Porque creo que muchas veces infravaloramos este punto porque si no lo ves no sabes que existe y sobre todo no sabes que lo has tenido. Al final el paciente deja de venir, igual era una bandera roja y tú nunca sabes qué pasaba con ese paciente. ¿Nos puedes contar algún caso? Porque a veces los alumnos pueden decir, bueno, para mí no me va a llegar nunca X cosa a la clínica, y sí que hemos visto que sí que pueden llegar. ¿Algún caso de algún paciente que al final en la primera visita has tenido que derivar y que haya terminado confirmándose que era una bandera roja relacionada con el hombro? Bueno, pues te podría contar casos de banderas rojas de pacientes, por ejemplo, con problemas oncológicos que finalmente han tenido, desgraciadamente, pues una metástasis en el hombro. Esta es una bandera roja que no debemos pasar por alto y que es importante identificar. Luego, evidentemente, otra bandera roja importante es el tema de las fracturas, que muchas veces también se pueden pasar por alto. Luego hablaremos en el curso, por ejemplo, aunque no es una entidad muy frecuente, la luxación posterior no reducida de hombro, que es otra bandera roja, la necrosis avascular de hombro. Es decir,
Hay una serie de condiciones clínicas que cabe conocer, ¿vale? Y que cabe conocer sobre todo cuáles son los identificadores clínicos en la anamnesis, porque como bien sabemos, la mayoría de banderas rojas sospechamos de ellas en la anamnesis. A nivel de exploración física realmente tenemos algunas pocas herramientas que nos pueden ayudar, pero sobre todo la identificación es en la anamnesis. Claro, me parece muy interesante porque siempre te dicen, pero no me va a llegar a mí un paciente con cáncer a consulta, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor es que no lo has visto, ¿no? O no me va a llegar una fractura de hombro a consulta. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una paciente con fractura comminuta de hombro, incluso con una resonancia que decían que no tenía nada y al final pues fue y terminó en una prótesis invertida. Entonces sí que está ahí, ¿no? Y creo que es algo que es una de las cosas que le da mucho valor también a tu curso, empezar bien asentando bien el tema de la base. Tenemos al paciente con anamnesis, descartamos banderas rojas, banderas amarillas. ¿Tiene un papel relevante como lo puede tener en columna lumbar? ¿Es algo que se menosprecia y deberíamos tener más en cuenta? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Hablaremos en el curso de que dentro de la anamnesis evidentemente debe haber un apartado que dediquemos a identificar posibles banderas amarillas. Sí es cierto que el interés por las banderas amarillas, por ejemplo, en comparación con otras regiones como la columna lumbar o la columna cervical, en la región del hombro no ha habido tanto interés. Sí que es cierto que en algunas condiciones clínicas, como por ejemplo el hombro congelado, que es una entidad de muy larga duración, evidentemente es inevitable que muchos pacientes desarrollen malas creencias, comportamientos inadecuados, con lo cual en estos pacientes sí que, por ejemplo, están saliendo estudios cualitativos que nos hablan un poco del impacto, ¿no? de la condición clínica en estos pacientes y cómo estos factores psicosociales pueden ser importantes también de manejar. Entonces, no, es algo que no debemos de obviar, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, desde mi punto de vista, si tuviéramos que poner en una balanza los aspectos más biológicos y los aspectos más psicosociales, probablemente en la mayoría de pacientes con dolor de hombro que manejamos, los aspectos biológicos, la patología predomina, tienen mayor peso. Vale, eso es muy importante. Además, me acuerdo que no hace muchos años, creo que fue el año pasado, hace 2 años, publicasteis en la Facultad de Fisioterapia, ¿no? Junto a Mercé y a Lirios, el paper sobre aquellos pacientes con hombro congelado que tenían altos índices de catastrofismo y cómo se correlacionaba con un mayor dolor, ¿no? Referido a muchas más zonas, que de hecho dejaremos el enlace del paper en los comentarios del canal para que podáis verlo, porque parece que es un paper que está muy chulo. Y además hemos visto casos aquí en el centro con ese tipo de distribuciones de dolor que parecían completamente aberrantes y que cuando has explorado el hombro te das cuenta que era un hombro congelado. Eso me pareció que estaba un trabajo muy bien hecho. Pasamos a la valoración. Nos levantamos de la mesa, cogemos al paciente y es un momento crítico para muchos fisioterapeutas que si no tienen una hipótesis desde la mesa no van a saber a lo mejor cómo afrontar. Cuéntanos un poco, ¿cómo debería ser una valoración de hombro? ¿Qué partes crees que no debería faltar nunca? Vale. Bueno, en principio, como ya contaremos en el curso, daremos como una especie de estructura sencilla a la hora de llevar a cabo una exploración física, ¿no? de la región del hombro, y veremos que una vez descartadas las banderas rojas en la entrevista y también en la exploración física, si hay algún test que nos pueda ayudar, por ejemplo, estoy pensando ahora en algún test para descartar posible fractura, ¿no? Ya pasamos, o hablaremos que pasamos a lo que llamamos descartar otras fuentes de dolor de hombro, ¿no? Que es un poco la etiqueta que le hemos puesto. Y cuando hablamos de otras fuentes de dolor de hombro, bueno, pues ahí evidentemente tenemos que descartar a la columna cervical como una posible región que pueda estar relacionada con los síntomas del paciente, y hablaremos un poco cómo podemos explorar la región cervical. Hablaremos también de otras posibles patologías que puedan cursar con dolor de hombro, como por ejemplo las neuropatías de la región del hombro. Hablaremos de patología también vascular, que también es importante descartar. Y es una patología, un tipo de patología que siempre se olvida, ¿no? Parece que la patología vascular no es muy frecuente, pero es algo que sí que hay que tener siempre en mente. Luego, otras entidades como el Parsonage Turner, que tampoco es que sea muy frecuente, pero bueno. Aquí al centro hemos visto algunos. Entonces, como te digo, en primer lugar, descartar otras fuentes de dolor de hombro, ¿vale? Y una vez tengamos la hipótesis de que realmente el dolor de hombro venga a nivel local del hombro,
Pues bueno, luego es muy importante que hayamos hecho una buena entrevista donde tengamos en mente qué posible entidad clínica tenga el paciente, ¿no? Entonces, lo que aprenderemos en el curso son cuáles son las mejores pruebas de valoración o las pruebas más precisas desde el punto de vista diagnóstico para las diferentes entidades clínicas. Como sabes, el hombro es una zona donde hay muchísimos test de exploración descritos, muchísimos test especiales, donde se ha criticado mucho el uso de los test especiales, porque sí que es cierto que utilizar solo el diagnóstico con test especiales Es como disparar al aire, ¿no? A ver si es un poco arriesgado, pero sí que es cierto que tenemos a día de hoy algunos test que nos pueden dar información útil, sobre todo si la combinamos con el resto de nuestra valoración. Por tanto, la idea es aprender un poco los mejores test de valoración desde el punto de vista diagnóstico para que nos den información de qué posible condición clínica tiene el paciente. Estaríamos hablando de que esos test especiales, que ahora parece que la moda es denostarlos, ¿no?, completamente y que ninguno tiene sentido, y a veces el fisioterapeuta puede sentir. Entonces, yo lo que he aprendido sobre test, ¿para qué? Si al final no tiene tanto valor. Pero bueno, lo mejor es que no tiene valor si no hay un contexto previo de hipótesis. Eso es, ¿vale? Sí que es verdad que desde el punto de vista patoanatómico muchos de los test especiales no nos dan la información precisa de cuál es la fuente o estructura que está provocando los síntomas del paciente, pero sí que es cierto que podemos utilizar algunos test como test de provocación de síntomas que nos pueden servir incluso para la revaloración del paciente posterior, ¿vale? Y para generar hipótesis de qué puede estar sucediendo. Por tanto, como tú bien comentas, el tema está en cómo contextualizar un poco esos test y cómo interpretarlos, ¿vale? Que sí que hay realmente ciertos test de valoración que nos pueden dar información muy útil. Dentro de los test hay una cosa que me llama mucho la atención y es que tenemos test de reproducción de síntomas, o sea, reproducen el dolor del paciente, sobre todo, ¿no? Y luego tenemos otros test que son más ortopédicos, que buscan realmente la aparición de un bostezo, la debilidad, ¿no?, la falta de fuerza, que es algo más que se puede correlacionar a lo mejor con el tejido directamente. ¿Crees que hay diferencia en cuanto al valor que nos pueden dar a nivel patológico test más diseñados a la reproducción de síntomas / dolor que aquellos test que a lo mejor se dirigen más específicamente a la valoración de la función? Vale, en principio hay que saber un poco cada test para qué sirve, ¿no? Ya hablaremos en el curso, por ponerte un ejemplo, si nos vamos al hombro inestable, dentro del hombro inestable pues distinguiremos básicamente entre dos tipos de pruebas, ¿no? Lo que llamamos los test de provocación de síntomas, que en este caso lo que buscamos es esto que tenemos aprehensión, y luego tenemos otro tipo de test que son más test de laxitud, ¿no?, donde la interpretación evidentemente es más subjetiva. Entonces hay que saber un poco para qué sirve cada test, qué información me da cada test, y esto es lo más importante. Luego, por ejemplo, en patología del membrito rotador también tenemos por un lado test de provocación y luego tenemos test de integridad, ¿no?, donde realmente el criterio, diríamos, más importante para determinar que un test es positivo es la presencia de debilidad. Entonces, como digo, hay que saber cada test qué información me puede dar y sobre todo cómo interpretar esa información y cómo a partir de ahí generar hipótesis de lo que puede tener el paciente. Entonces, todos los test son útiles, ¿vale?, pero hay que saber en qué contexto. Hablamos de la parte de tratamiento en el hombro, que es muy compleja. Actualmente en fisioterapia hay muchas herramientas que podemos utilizar para ayudar al paciente, siempre dentro de un contexto concreto. Pero si en algo es especial el hombro es porque es un gran rey dentro de las regiones donde viven los algoritmos, ¿no?, de tratamiento. Hemos visto muchos en los últimos 20 años. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de los algoritmos de tratamiento en el hombro? Bueno, yo recuerdo la primera vez que intenté organizarme a mí mismo, mis ideas para decir, bueno, vamos a ver cómo podemos manejar a un paciente con dolor de hombro. Efectivamente, lo que me encontré es con una gran variedad de propuestas, diferentes autores, diferentes algoritmos, ¿no? Que el tema de los algoritmos, sobre todo muchas veces en el mundo anglosajón, es muy prevalente, ¿no? Yo pienso que los algoritmos pueden ser útiles en cierta manera. Por ejemplo, ahora hacer un triaje de un paciente, ¿no? Pues esto de lo que estábamos hablando previamente, ¿no?, de descartar primero banderas rojas, descartar otras fuentes de dolor, etcétera. Pero yo creo que no hay que cerrarse a ningún algoritmo. O sea, no hay ningún algoritmo a día de hoy, yo creo que en el hombro ni en ninguna otra región que sea universal, que nos sirva para manejar a todos los pacientes. Entonces, lo que yo sí que proponer en el curso, de hecho, una primera parte donde hablamos de la valoración, hablaré un poco de los diferentes algoritmos, de que no hay ninguno universal. Y lo que yo sí que he intentado hacer es, de alguna manera, generar no un algoritmo, pero
una estructura ecléctica, ¿no? Coger un poco lo mejor de cada casa e intentar de alguna manera estructurar las ideas de una forma sencilla para los clínicos. Es decir, hay diferentes algoritmos, bueno, vamos a ver qué puntos en común hay en los diferentes algoritmos, qué cosas la mayoría coinciden y vamos a intentar crear un modelo que sea útil y sencillo para decir, bueno, mira, un paciente con dolor de hombro y este es el ABC que tengo que hacer con este paciente. ¿Vale? A mí no me gusta utilizar el término algoritmo porque es algo que se muy cerrado, ¿vale? Y al final, cuando utilizamos algoritmos siempre hay pacientes que pueden quedar fuera de ese algoritmo. Pero sí que yo creo que vale la pena tener un marco conceptual, ¿no? Un marco de referencia de cuando viene un paciente, bueno, pues cuáles son un poco los pasos, ¿no? Los procedimientos a seguir para que no se me escape nada. Esto sí que intentaremos en el curso hablar de ello. Muy bien. Quique, para cerrar un poco la parte de tratamiento, ¿cuáles serían las herramientas que utilizas de forma más frecuente para tratar el hombro en fisioterapia? No a nivel uno específico, sino herramientas que dependen de la patología utilices de una forma o de otra, sin entrar Bueno, más. yo creo que hay 3 herramientas básicas, ¿vale? Bueno, 2 herramientas básicas y una menos básica, complementaria, y vamos un poco con la línea de lo que a día de hoy nos vienen recomendando las guías de práctica clínica para cualquier región, ¿vale? Y tenemos por un lado la educación del paciente, pienso que es la herramienta más potente que podemos tener, ¿vale? Educación en cuanto a qué es lo que a usted le está pasando, qué es lo que podemos hacer por usted, cuál es su pronóstico, cuánto le va a durar esto, qué opciones de tratamiento tenemos, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Esto es fundamental, de esto hablaremos también, ¿no? La educación, súper importante. Y luego tenemos la parte del ejercicio, ¿vale? Las estrategias activas, que en concreto en el hombro, como ya hablaremos, para la mayoría de patologías el pilar básico del tratamiento es el ejercicio, ¿vale? Intentaremos no sobrecomplicar el ejercicio porque muchas veces nos sobrecomplicamos, entonces hay que saber un poco cuáles son los objetivos fundamentales del ejercicio, qué tipo de ejercicio si es que hay algún tipo que sea mejor, qué parámetros tenemos que manejar, etcétera. Y luego, como complemento adicional, pues hablaremos un poco del papel de las terapias manuales si es que hay en algunas situaciones particulares donde algunas estrategias de terapia manual nos pueden ayudar, ¿vale? Pero vamos, básicamente es la educación y para la educación hay que tener el conocimiento previo de lo que estamos manejando y luego las técnicas de ejercicio. Una barrera que vemos frecuentemente en la fisioterapia clínica, porque al final es la realidad del día a día de muchos fisioterapeutas, es que el paciente con dolor de hombro, en este caso, cuando entra a la sala, lo primero que mira es la camilla, ¿no? Y espera directamente la expectativa del paciente inicial, aún a día de hoy en fisioterapia, cuando entra el paciente, parece que sea la camilla. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso, ¿no? Porque al final el fisioterapeuta le da camilla al paciente, el paciente quiere camilla y se la pide al fisioterapeuta que le vuelve a dar camilla, ¿no? Y parece que, claro, cuesta salir de ahí dentro. Parece a veces que plantear otros modelos que no sea tratamiento en camilla es como reventar el mercado y que no va a tener salida, ¿no? En realidad en la Trobada hemos visto que eso es diferente. Pero cuéntanos tú desde tu experiencia cómo pudiste sacar a los pacientes de ese tipo de expectativas para traerlas un poco a la práctica clínica que estabas comentando. Bueno, esto es un tema ya que se sale un poco del tema del hombro, ¿no? Que es un tema yo creo que ya más general y como tú bien comentas tiene mucho que ver con las expectativas del paciente, ¿no? Qué tipo de tratamiento espera el paciente recibir, que yo creo por otro lado que es algo muy importante que hay que preguntar a los pacientes, ¿no? ¿Usted qué espera de esta sesión o qué tipo de tratamiento espera recibir o qué experiencias previas tiene con otro tipo de tratamientos? Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que ir cambiando un poco las cosas poco a poco, ¿no? Yo creo que los pacientes, como tú bien comentas, pues vienen con unas expectativas de recibir modalidades de tratamiento pasivo y entonces hay que hacerles ver, ahí está el papel de la educación, ¿no? Que hablaremos de ella, ¿no? En el curso ahí. ¿Qué tipo de intervenciones plantearle al paciente? Mira, ese tipo de patología, la intervención más apropiada es, por ejemplo, el ejercicio, este tipo de ejercicios, y hacerle ver al paciente que realmente con este tipo de intervenciones lo que tiene potencialmente capacidad de mejorar su condición clínica. Luego, otra cosa muy importante que también hablaremos es que el paciente vea en la sesión el potencial del ejercicio para mejorar su sintomatología, ¿vale? Aquí, por ejemplo, entran las estrategias de modificación de síntomas que en algunos pacientes pueden ser importantes de cara a mejorar su adherencia al ejercicio, ¿no? Que ellos vean que
realizando este ejercicio realmente hay una modificación, hay una mejora de sus síntomas, aunque sea intrasesión. Eso también es un gancho para los pacientes. Entonces, este tipo de cosas me refiero. Son cosas que tenemos que intentar. Pero bueno, esto entraría más de un curso, diríamos, de ejercicio, ¿no? Y de estrategias de mejora de la adherencia al ejercicio, expectativas de ejercicio. No entraremos tanto en el curso porque no va de esto el curso, ¿vale? Pero sí que sin querer, pues se va a comentar. Se va a comentar. Además, los alumnos siempre tienen dudas a ese respecto y sabemos que tú ahí siempre cumples muchísimo. Y por último, en la parte de la entrevista, hablamos un poco de ya lo que son el curso como tal. Es la primera edición que harás de este curso de patología de hombro que estás trabajando estos últimos años en él, recopilando información, montando, te hemos visto ahí sudar la camiseta. Cuéntanos al final un poco cómo va a ser el formato, números de seminarios, cómo lo planteas. Vale, en principio lo que hemos planteado es un curso de 2 fines de semana. Creo que al final, no sé si llevamos a 40 horas, ¿no? Sí, correcto, cerca de las 40 horas. Y bueno, pues en principio, como yo planteo el curso, pues bueno, haremos una primera parte de introducción muy básica a epidemiología del dolor de hombro, aspectos básicos relacionados con la valoración, el tratamiento, datos muy generales. Y luego la estructura que vamos a llevar, vamos a organizarla un poco por síndromes clínicos. O sea, mi objetivo es, de alguna manera, volver a la patología, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Es decir, irnos a las diferentes condiciones clínicas y en cada condición clínica pues trabajar un poco la parte de anamnesis, trabajar la parte de exploración física y trabajar la parte del papel de las técnicas de imagen. Esta es un poco la estructura, ¿no? Estos 3 pilares, saber qué papel juegan en cada una de las patologías, luego hablar de los principios del tratamiento para cada una de ellas, ¿vale? Y luego, evidentemente, iremos intercalándolo con algún caso clínico también. Entonces, este es un poco el formato. Será por diferentes condiciones clínicas, las más importantes de la región del hombro, y en cada una de las condiciones clínicas centrarnos en estos 3 pilares, ¿no? La anamnesis, exploración física, imagen, y luego la parte del tratamiento, ver un poco qué estrategias de tratamiento tenemos para cada una de ellas. Esto estructurado, como digo, en 2 fines de semana. Tengo una última pregunta, porque tu tiempo es limitado y tienes también una agenda apretada, y te agradezco mucho el tiempo que has invertido aquí en esta entrevista. Y va sobre aquellos alumnos que piensan inscribirse en el curso. ¿Algún consejo previo, ¿no? ¿Vale la pena ir revisándose alguna cosita antes de acudir al curso? Sí, cuéntanos un poco. Mi idea es, bueno, algo que tengo en mente y que bueno, ya se ven haciendo en otros cursos, esto no es novedoso, es de alguna manera dar algún tipo de material de lectura previa. Muy bien. Para que la gente que quiera hacer el curso, pues que vea un poco o que se lea algunos documentos que pienso que pueden ser interesantes para venir con una cierta base, ¿vale? El problema que hay con el tema del hombro es que al ser una zona bastante compleja desde el punto de vista de la patología, es una zona donde hay mucha diversidad, mucha heterogeneidad en cuanto al tema de valoraciones, abordajes, etc. Entonces, de alguna manera, el objetivo del curso también es, de alguna manera, que consensuemos, ¿no?, una forma o un modelo de manejar, de valorar a los pacientes con dolor de hombro. Con lo cual, aunque yo proporcione algún material, pues cada uno de los que venga al curso vendrá con unos conocimientos previos que serán distintos, vendrá con una forma de valorar un hombro diferente, cada uno seguro, porque esto ocurre no solo en el hombro, sino en otras regiones y cada uno hemos aprendido unas cosas. Entonces, al final el objetivo es proporcionar como una forma estructurada, organizada, de examinar y manejar a los pacientes con dolor de hombro. Esto es un poco... Y yo he preparado un poco el curso como lo prepararía si fuera para mí, me refiero. Eso es lo más importante. Con el objetivo de... Yo soy una persona que me gusta tener las ideas muy organizadas, muy estructuradas, y bueno, como tú has comentado, pues llevo muchos años en esta historia y viendo pacientes con dolor de hombro, estudiando el dolor de hombro, entonces, pues bueno, al final lo que voy a ofrecer es lo que me he creado para mí, para tener yo las ideas claras, y la idea es transmitir este conocimiento. Pues nos vemos en breve en tu curso, que ya están abiertas las inscripciones. Muchísimas gracias por el curro que te has pegado ahí. Muchísimas gracias por confiar en La Trobada y, por supuesto, es un placer tenerte como compañero y próximamente como profesor.
Gracias por todo, Quique. Bueno, muchas gracias a vosotros. Así que ya sabéis, nos vemos en unos meses en el curso. El curso ya tiene las inscripciones abiertas. Podéis entrar a la web latrovada.coop. Os dejo debajo el enlace y podéis echar un vistazo para empezar a inscribiros. Nos vemos pronto. Venga. Todo el tiro, ¿eh? Molt bé, el tiro.